Buenas noches, familia Minrey. ¡Bienvenidos! Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y a través de él vamos a dar a conocer un personaje que, aunque no es bíblico, es de la actualidad y ha sido uno de los grandes perseverantes en llevar el evangelio a todas las naciones. Nuestro personaje de hoy es Luis Palao. Lo escogí dormido. Luis Palao. Varios de ustedes lo habrán escuchado, otros no. Algo que nos motivó a escoger este personaje, pues además de toda su trayectoria como cristiano evangelizador, también ha sido esa gran fortaleza que Dios le ha dado y ese milagro, puesto que le diagnosticaron una enfermedad muy grave, cáncer de pulmón en 4º grado, y la ha superado. ¿Sí? No decimos que ya no lo tenga, pero él mismo ha hablado en redes de lo bien que se siente y pues si bien es cierto que aún tiene el diagnóstico, está con nosotros todavía llevando ese mensaje tan bonito a todas las naciones. Entonces, para esto vamos a dar una corta introducción. Luis Palao nació en Argentina, Buenos Aires, el 27 de noviembre de 1934. Es un misionero, predicador, protestante, evangelista, pastor y escritor argentino nacionalizado estadounidense. Vamos entonces a darles a conocer hoy algunos datos importantes y curiosos y por qué fue nuestro personaje perseverante el día de hoy. Sí, así es. Al ver como un poco la historia de Luis Palao, es muy interesante porque a veces tenemos como la creencia, o personalmente yo la tenía, que esos grandes hombres como que llegan a tener una vida muy perfecta y no tienen que pasar circunstancias difíciles. Pero al ver la vida de él, realmente de verdad es un hombre admirable en cuanto a su perseverancia. Luis Palao crece en una familia obviamente creyente, en Argentina, como ya mi hermana lo había mencionado, pero tiene que sufrir la pérdida de su padre siendo muy niño. A los 8 años de edad su padre muere por una fuerte neumonía. Sin embargo, él siguió como perseverando y tenía el anhelo profundo de extender el evangelio por toda América Latina. Empieza en un programa de radio en Buenos Aires y todos los días da un mensaje corto de 7 minutos por la radio sobre proverbios. Sí, Nata, así como tú lo dices, es muy impactante porque era un niño, ¿sí? Venía de ver a su papá profesar la fe, de acompañarlo a entregar tratados, a abrir iglesias, y a los 8 años parte de su mundo se cae y se hace la pregunta que todos nos hemos hecho algún día: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? O por qué si yo veo que mi papá fue tan bueno, ¿por qué de pronto se lo llevó siendo joven? Así es. Bueno, voy a hablar o si no, estas dos mujeres no van a dejar hablar. Bueno, de Luis Palao, pues yo vi la película, ¿sí? Como tal, la que sacó ahorita último. Un dato curioso es que a él diagnosticaron el cáncer precisamente el día que se empezó a rodar esta película, ¿sí? Otro dato curioso es que él tenía doble nacionalidad, como ya dijeron mis hermanas, tenía nacionalidad argentina y americana, o sea, estadounidense. Una de las cosas que yo vi o noté que quizá le abrió a él también muchas puertas fue el hecho de que hablara inglés, ¿sí? Por eso es tan importante, y a veces el pastor acá también nos ha dicho de que hablemos esta segunda lengua, ¿sí? Es muy importante y esto vi que le abrió muchas puertas. Como ya lo hemos dicho, fue una persona muy perseverante, ¿sí? Como dijo la hermana Natalia, o sea, una vez ve a las personas como detrás de la televisión, como detrás de un libro, y uno cree que no han pasado ninguna etapa difícil, pero el Señor a todos nos moldea, a todos nos está tallando de alguna manera, y Él es un vivo ejemplo de este moldeamiento que el Señor tiene en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que perseveremos. ¿Sabían ustedes que Luis Palao quería estudiar Derecho? No. Después de que muere su papá,
tip curioso, en la película se van a dar cuenta lo que sucedió con toda la empresa que el papá había construido, cómo su papá había sido provisión para su casa, tenían una estabilidad y qué pasó, tienen que verse la película. A raíz de esto, él quiere estudiar Derecho para defender a todas las mujeres, específicamente a las madres que tuviesen que sostener a sus hijos en esa situación difícil. Pero como viene de una familia de clase media, pues a veces no estudia uno lo que quiere, sino lo que la vida le da la oportunidad. Ahí es cuando se le abre la oportunidad por su idioma inglés, con su segunda lengua, de trabajar en el banco. Y Dios lo va llevando hacia esos caminos, pero no fue fácil, él no tuvo una vida tan fácil. Decide aceptar esa puerta que Dios le abre, su mamá lo apoya y cuando está de misionero, contrario a lo que muchos a veces piensan que irse de misionero, que chévere conocer todas las naciones, voy a ir a viajar y a pasear, no, sus ingresos eran muy escasos, recién casado, se frustra porque quiere darle una mejor oportunidad de vida a su familia. Él fundó muchas iglesias a través de su llamado, tiene incluso programa radial, ha ido a muchas naciones o fue a muchas naciones, se coloca como uno de los hombres más influyentes en la vida moderna, hablando de la cristiandad. Ha hablado con muchas personas a las cuales les ha compartido el evangelio, o sea, y a personas de poder, presidentes, o sea, se ha reunido con muchas personas de este tipo y tuvo la oportunidad de compartirles de Dios. Es así como también tiene varios libros, ¿verdad? Sí, él durante toda su vida pues escribió cantidad de libros. Entre esos está uno que se llama Sexualidad y Juventud. Es un libro muy interesante que da como esos tips para cuando somos jóvenes y tenemos que enfrentarnos a esta etapa de este mundo como tal, y como nos da los tips como para salir de la tentación. Pone como ejemplo a José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, y así muchas cosas, habla muy abiertamente y de cómo poder sobrellevar la vida sexual dentro de nuestra juventud. Y es muy importante y muy interesante porque no solamente ha escrito libros enfocados hacia los jóvenes, sino hacia todas las áreas de las necesidades de las personas. Siendo el predicador o el evangelista que más personas ha tenido la oportunidad de predicar, ¿sabían que le ha hablado a 1 millón de personas? 22.000 personas cara a cara y hablando entre cruzadas y demás. Se calcula que le puede estar hablando a 1 millón de personas. Yo estaba viendo una entrevista que le hicieron y el entrevistador le decía que cómo hacía para que no se le subiera el ego, ¿sí? Porque el ego existe, wow, le he predicado a 1 millón de personas, y 22 millones. Y él decía, pues es que yo no pienso en a cuántos le he predicado, sino pienso a cuántos no les he predicado. Como nos decía Nata, es autor de 41 libros y artículos escritos en español y en inglés. Uno de los que a mí me gusta mucho es ¿Con quién me casaré? Porque es una de las decisiones que a veces nosotros tomamos por emociones y realmente no solamente él, sino otros hombres de Dios han escrito. No son manuales, pero sí es información muy relevante y a la luz de la palabra. Dios fue el que diseñó la familia, Él es el que tiene el diseño original de lo que es el matrimonio. Entonces, para los solteros sería algo súper genial que pudieran leer, pudieran guiarse para tomar buenas decisiones. Sí, Nata, tienes mucho que leer. Porque también lo escogimos como ejemplo de perseverancia. Al ser un personaje tan reconocido, ¿sí? No es fácil lo que hablábamos, el tema de ir hacia otras naciones. A veces creemos que todos esos pastores tienen como la solvencia económica para hacerlo, o ya cuando se vuelven reconocidos no tienen ni siquiera necesidad de tener el dinero porque los llaman, les pagan, les dan hoteles.
Pero bueno, y cuando yo estoy predicando la verdad incomoda. Eso le sucedió en Cuba. Él quiso ir a predicar a Cuba y Fidel Castro le dijo, si vas, le das la vuelta al aeropuerto y te devuelves. Y él contaba en una entrevista que un amigo de él iba a hablar con Fidel Castro y le dijo, dile que me deje ir a predicar a Cuba. Pues no fue posible, pese a que hoy en día Cuba, siendo una nación comunista, ha dado como cierta flexibilidad para que el evangelio llegue, pero no es fácil cuando ya tienes oponentes políticos, cuando comienza dentro de su evangelio a poner los ojos realmente en Dios, pero a recibir bombardeos incluso de los mismos creyentes. Algo sostenido, pues, como en todos los caminos de la vida, lo sostenido es Dios, ¿sí? Obviamente, primeramente que Él se ha dejado moldear por Dios, que fue desde el principio tomó la decisión de servirle a Dios y es un ejemplo de que cuando tomamos esa decisión de servirle a Dios, Dios va abriendo las puertas, va abriendo el camino, de igual manera te va a ir puliendo. Entonces las cosas no son tan fáciles. Estas personas que de pronto vemos como en eminencia y eso, o sea, no están allá simplemente porque Dios los puso porque son sus preferidos, no es así, o sea, en los caminos de Dios hay que trabajar duro y hay que ganarse las cosas con Dios. Y Dios de esa misma manera va abriendo y va llevándonos de acuerdo a lo que nosotros le demos, Él va llevándonos y dándonos más. Entonces yo creo que por eso Él ha permanecido. ¿Y tú, Nat? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que algo que ha sostenido sostiene a este hombre fue su perseverancia en el hecho de que él estuvo dispuesto a pagar el precio de predicar a Jesús, predicar las buenas nuevas sin importar lo que sucediese. Y yo creo que algo que me impactó a mí fue en el momento en que él ora, pidiéndole perdón a Dios por haber pensado tanto tiempo en él, ¿sí? En cumplir su llamado, en hacerlo, pero realmente no estaba escuchando lo que Dios quería hacer y cómo quería hacerlo. Entonces yo creo que es eso. Es que él entendió que no se trata de ser una celebridad evangelística, sino ser esos pies de Jesús en la tierra. Entonces Luis Palau, un hombre perseverante, porque no se dedicó únicamente a cumplir sus sueños, sino cuando Dios le da una visión, se propuso no predicarle únicamente a las personas que tuviese cerca, sino él quiso llegarle a las multitudes. Fue su sueño y Dios lo respalda, aún lo sigue respaldando, y pese a su enfermedad, su voz sigue llevando ese mensaje. Tienen que ver la película. La película, Luis Palau y la película. ¿Cuánto queda? No queda nada. Que lo siento mucho. And that's the only time you can consecrate. When the Spirit of God throws you to the cross, don't you hesitate. Have you ever thought of going to seminary? I can't afford it. Returning to California tomorrow. Take my card. Senor Stedman, this is Luis Palau. And the life I now live in the flesh, I live by faith. Fuiste en busca de Dios. ¿Es así? Please. One of these days, you're going to dig a hole so deep, none of us will be able to pull you out of it. Do you have any idea how this makes me look? Perdón, Señor mío. Nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Hermanas, hermanos, Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Para todos juntos marchar en un mismo sentir, todas las congregaciones juntas como un solo cuerpo marcharemos hacia la Plaza Bolívar.
Y ahora Luis Palau En 3, 2. responde. En estos días he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. I want to evangelize, Pat. I mean mass evangelism. God's in it. It'll happen. Billy Graham. Pleasure to meet you, Mr. Graham. He'll preach all around the world one day. I believe it. This is crazy, please. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Why do you let the little things upset you? I don't know. To succeed, you need a clear vision. You need to be bold. Él nos enseñó que Dios no solo juzga nuestras acciones externas. Hermanos, hermanas, ¿quién está lista, transformado por el poder de su palabra? ¿Quién es este hombre? Luis Palau. Buenas noches, hermanos. Es todo un privilegio estar nuevamente con todos ustedes. Es un privilegio saber que el Señor habla a través de sus hijos. En esta noche vamos a empezar orando. Quiero pedirle al Señor que sea obrando de una manera especial en sus vidas, que el Señor sea tocando nuestros corazones e inquietándonos para buscar la salida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, amado Jehová, y pedimos a ti que tu misericordia nos alcance, Señor. Padre, quiero bendecir a la distancia a los jóvenes, a los adultos, a los niños, Señor. Quiero pedirte que tu gracia y tu amor sea derramada sobre ellos, Señor. Padre, que en estos tiempos de angustia, de tribulación, Señor, oh Dios, ellos puedan encontrar la salida, Señor. Que ellos puedan ver, amado Jehová, que tú eres el verdadero camino, Señor. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre algo importante. Toda la semana hemos tocado un tema que es acerca de la perseverancia. Algo que me ha impactado es algo que encontré en las redes, y es que la perseverancia es la fe en acción. Quiero hablarles algo sobre los laberintos. En esta noche quisiera contarles para mí por qué es tan inquietante lo que encontré sobre los laberintos. Encontré sobre los laberintos que los laberintos son lugares que nos distorsionan, lugares que traen confusión, lugares cuya finalidad es que uno se pierda en ellos y no encuentre la salida. Podríamos decir que la acción está dentro del laberinto. ¿Sí te ha pasado que cuando vas por la calle hay lugares que has deseado entrar? Tal vez un restaurante, un lugar de juegos, una cafetería, y solamente ves su fachada, solamente ves lo que está por fuera y deseas y anhelas entrar allí, y tal vez cuando entras, cuando tienes la posibilidad de entrar, te das cuenta que no es lo que tú estabas buscando, que realmente no es lo que deseabas encontrar en ese lugar. El laberinto lo que causa es confusión. Cuando estamos adentro nos perdemos porque no sabemos por dónde está la salida. Vemos tantas posibilidades y tantas salidas que no encontramos realmente la correcta. En esta noche vamos a hablar de dos personajes supremamente importantes en la palabra del Señor que nos enseñan acerca de la perseverancia, la constancia. Para estos tiempos en los que estamos pasando, necesitamos ser perseverantes para alcanzar la meta. Vamos a leer la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerla como primero Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados somos los que logramos resistir la tentación, los que logramos perseverar en este momento, en esta situación. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos alcanzar la corona de vida, amados hermanos. Nuestro primer personaje en esta noche es Daniel. Vamos a leer algo acerca de Daniel. Lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo desde el capítulo 1. La palabra del Señor dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a ir al versículo 7. Dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, a Sadrac, a Misael, Mesac y a Zacarías, a Abednego. El 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Vemos que en el año tercero el pueblo fue ¿qué? Sitiado. El pueblo fue derrotado. La palabra dice que el pueblo fue derrotado y muchos fueron llevados a Babilonia. ¿Qué pasó en esta situación? La gente había perdido la razón, la gente estaba confundida, la gente pasaba por situaciones difíciles. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dejar a Dios de lado. Pero ahí vino el juicio del Señor, el Señor los entregó a su adversario. Y vamos a hablar acerca de Daniel porque Daniel es uno de los personajes que resaltan en esta situación junto a sus amigos. Dice que ellos fueron llevados a Babilonia, pero en este exilio fueron llevados y fueron puestos porque ellos no eran cualquier persona, ellos eran personas especiales. Entonces ellos fueron puestos a disposición del rey. El rey quería darles lo mejor, el rey quería que ellos tuvieran lo mejor porque quería que ellos le accedieran a las cosas que él tenía en el reino. Pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué dice el versículo 8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La situación lo envolvió, estaba en otro lugar, le estaban dando lo mejor, estaba en el palacio, el rey había dispuesto todo para ellos. Pero dice la palabra en el versículo 8, y él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso fue lo que le dio la victoria a Daniel, porque él propuso en su corazón hacer lo mejor para el Señor. A pesar de la circunstancia, no tomó lo primero que encontró, no tomó la primera salida, no vio que esto era más fácil y permaneció firme en la palabra del Señor. Pero algo que resalta este libro, dice la palabra en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El Señor lo exaltó, el Señor lo puso a favor, el Señor dice que lo resaltó allí. Pero vamos a leer, leamos en el versículo 7 que él salió con otros de sus amigos. Y vamos a ver algo impactante en la palabra del Señor, que está en el capítulo 3. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro para que todos se inclinasen ante ellas. Pero ¿qué creen ustedes cómo actuó Daniel ante la circunstancia? ¿Qué era más fácil para Daniel y sus amigos? Inclinarse ante la estatua porque lo tenían todo. Pero la palabra nos dice que no, ellos estaban dispuestos a llevar en alto sus principios. Algo que está pasando en nuestra situación es que estamos perdiendo nuestros principios, estamos perdiendo la pasión por el Señor, estamos olvidando que Dios está con nosotros y que no debemos vender nuestros principios. Nuestros principios son los que nos hacen parte de la historia. Estos hombres fueron valerosos y quedaron enmarcados en la palabra porque estuvieron dispuestos a ir más allá, a ser perseverantes en la palabra del Señor. Dice el versículo 16 del capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. La circunstancia los obligaba, pero ¿qué hicieron ellos? Permanecer fieles, fueron perseverantes en sus principios, en los que deseaban. El rey decretó que para aquel que no se arrodillase ante la estatua debían ser quemados, debían morir. Y el rey se puso supremamente enojado y mandó a que los metieran al horno de fuego. Pero vamos a ver el resultado. En el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes por servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Su decisión cambió la historia. Su decisión transformó a ese rey. Su decisión, su firmeza, su constancia, su perseverancia los llevó a mostrar un Dios verdadero. Eso debemos hacer nosotros en este tiempo. No debemos encerrarnos, no debemos dejar de adorar al Señor, no debemos vivir en temor, porque ellos tuvieron una dificultad más grande que la que estamos pasando. Ellos, por no hacer lo que el rey había enviado a que hiciesen, fueron mandados al horno de fuego. Pero si ustedes leen toda la historia y el trasfondo de esta historia, es que el Señor siempre estuvo con ellos. A pesar de que fueron echados al horno de fuego, el Señor los libró de la muerte. Y como resultado, por su perseverancia, fue que el edicto del rey que cambió la historia para ellos. También vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 16, que dice así: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Algo similar le pasó a Daniel, algo parecido a lo que pasó con sus amigos en el horno de fuego. Él estuvo dispuesto siempre a adorar al Señor, siempre oraba y se inclinaba ante Dios. Él siempre fue constante y el Señor nos recalca en sus principios y valores. Y el Señor los libró. Todos conocemos la historia de Daniel, que fue echado al pozo de los leones, pero el Señor los libró. No importa la circunstancia por la cual estemos pasando, el Señor puede librarnos. Necesitamos tener la convicción de que Él nos librará y Él nos ayudará. El Señor nos ama de una manera supremamente especial y está esperando de nosotros la perseverancia. No importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, debemos encontrar la salida. ¿Y cuál es la salida? La única salida es Jesucristo. Vamos a ver otro hombre supremamente especial en la palabra del Señor. Lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Algo que pasó con Esdras es que él había preparado su corazón. Esdras también sufrió la deportación, el exilio, él también sufrió esto, pero Esdras era el hombre encargado. Dice la palabra que él dispuso su corazón para que los estatutos y la palabra del Señor llegaran. Apasionados por el Señor, sin impartir lo que estemos viviendo, sin importar la situación que estemos viviendo, debemos apasionarnos por el Señor. La pasión es la que nos lleva al accionar. ¿Qué es la perseverancia? Es la fe en acción. ¿Cómo accionamos nuestra fe? Poniéndola en práctica. Necesitamos resistir la dificultad y la adversidad, creer que Dios puede obrar, que Él solamente puede transformar nuestros corazones. En Esdras capítulo 7, versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La circunstancia era tremenda, él quería reconstruir la ciudad, él quería hacer cosas diferentes, él se aventuró, no importa la circunstancia por la que estaba pasando, él fue más allá, su fe los llevó a accionar la palabra del Señor y se mantuvo siempre firme en sus principios y valores, y eso le dio como resultado la gracia delante del rey para Esdras. Necesitamos estar apasionados por lo que hacemos para el Señor. Esdras es el personaje clave para la reconstrucción y para el vencimiento de los israelitas. Vamos a leer también Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. La palabra del Señor siempre debe estar con nosotros, y no solo con nosotros, sino de generación a generación. La importancia de ser firmes y perseverantes en la palabra del Señor es que tenemos algo que dar. Es tiempo de hacer algo más. Para que salir del laberinto tal vez no es fácil encontrar la salida, pero solamente Dios puede quebrantar, solamente Dios puede hacer que los muros caigan. Los muros caerán en la palabra y en el nombre del Señor. Solo Dios nos dará la victoria.
porque Dios es poderoso. Vamos a leer por último Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra del Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra nos exalta y nos exhorta en esta noche a que debemos buscarle. A Él es que debemos buscarle. Estamos en ese laberinto, estamos sin salida. Tal vez cada día nos adentramos más y más y más y más. Estamos siendo confundidos por el enemigo. Este tiempo que estamos en casa está siendo aprovechado por el enemigo para confundirnos, para mostrarnos diferentes salidas. Pero ¿cuál es el verdadero camino? Tú puedes tomar la decisión. Tú puedes tomar la decisión de no buscar más al Señor, de tal vez no participar en los devocionales, de tal vez no orar, de tal vez no leer la palabra, de tal vez no ayunar. Y cada vez te vas a adentrar más y más y más, y tal vez cosas te van a seducir y te van a apartar del verdadero camino del Señor y te vas a perder. Pero la palabra dice que cuando el Señor está con nosotros, los muros caerán. La palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerda que Él es el verdadero camino. No importa la circunstancia por la que estés pasando. Vamos a orar en esta noche porque el Señor sea derribando todo muro, toda venda sea quitada de nuestros ojos y el Señor nos dé la victoria como aquel pueblo al cual Dios le dio la victoria en Jericó. Los muros cayeron, no solamente se necesitó esa fuerza tal vez física que se esperaba, tal vez no es con nuestras fuerzas, sino con el santo y nombre del Señor. El Señor quiere derribar esos muros que te mantienen atado, esos muros que te confunden, esas murallas que no te permiten ver el verdadero camino. Búscale, la palabra dice que debemos buscarle, repetir su palabra, instruirnos cada día para encontrar la salida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche y pedimos a ti, Señor Dios, que tu gracia, que tu misericordia nos acompañe, Señor. Padre, hoy bendecimos los jóvenes de la iglesia, Señor. Hoy bendecimos los ancianos, los niños, Señor. Padre, tu palabra nos exhorta, amado Jehová, a buscarte cada día más, Señor Dios, a incrementar nuestra fe, Señor Dios. Tú nos has enseñado, poderoso Jehová, durante esta semana, Señor Dios, que la perseverancia, Señor Dios, es la fe en acción, Señor Dios. Bendecimos, amado Jehová, Señor Dios, a tus hijos, Señor Dios. Te pedimos que seas tú derribando todo muro, Señor Dios. Padre, que todo muro, Señor Dios, sea quebrantado en tu nombre, Señor Dios. Que los muros caigan en esta noche, Señor Dios. Padre, que podamos encontrar la salida, Señor Dios. Que podamos ver, amado Jehová, Señor Dios, que tal vez estos muros, estas paredes, Señor Dios, que no nos dejan ver, Señor Dios, que tú estás ahí, Señor Dios. Hoy tú las derribas, Señor Dios. Hoy quitas toda venda de nuestros ojos, Señor Dios, y nos haces instrumentos tuyos, Señor Dios, para ser merecedores, amado Jehová, como dice tu palabra, de ese galardón que es la vida eterna, Señor. Padre, gracias porque tú estás obrando de una manera especial, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Amados hermanos, les bendigo de una manera especial. Que el Señor sea llenándolos en esta noche, Señor. Dispongan sus vidas, oren al Señor como familia, levanten sus manos allí donde están y pidan a Él que Él sea derribando todo muros. Que puedan ustedes ver, amado Jehová, que Él es la única salida. Recuerden lo que dice la palabra, que Él es el verdadero camino. Y nadie va al Padre sino por medio de su Hijo amado Jesucristo.